Nos da mucha alegría venir a esta iglesia, nos da mucha alegría estar con vosotros y siempre es un viaje muy agradable para nosotros. Nos traemos cariño de los hermanos allí en Vilassar de Mar y hoy quería compartir con vosotros un salmo, que es el Salmo 19, y meditar un ratito juntos en él. No sé cuántos os acordáis hay algunos textos que uno puede recordar la primera vez que se encontró con ellos, porque quizá fue en una situación especial y eso hace que esté vivo ese recuerdo en nuestra mente. Yo puedo recordar la primera vez que me encontré con este salmo. Fue, no sé si era adolescente o poco más que adolescente, y fue en un campamento de jovencitos, pero muy jovencitos. Y estamos allí en las montañas de Sevilla, en un pueblo que creo que se llamaba Algámitas. Y nuestro campamento debía estar ubicado en un sitio que yo no sé si estaba muy alto o era por la ubicación entre las montañas, pero el caso es que cuando te levantabas por la mañana y abrías la tienda, veías las nubes por debajo de nuestro campamento. Y eso era increíble. Yo no sé si tú alguna vez has visto eso, lo has podido contemplar en algún viaje a la montaña, pero para mí, que yo solo estaba acostumbrado a la ciudad y a ver el cielo así hacia arriba, la primera vez que yo vi ese cielo, yo me quedé, bueno, todos nos levantamos temprano para ver ese cielo. Y fue en ese contexto que el pastor de nuestra iglesia nos invitó a memorizar el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y uno no puede olvidar esa primera vez que yo memoricé este salmo contemplando esos cielos. Así que os invito a leer juntos este salmo, Salmo número 19, y luego pasamos un ratito meditando en el salmo. Dice, Salmo 19, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos, en los cielos, puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hasta aquí la lectura de este salmo. Pues como os decía, uno no puede olvidar, ¿no?, esos primeros versículos de este salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, cuando los ha aprendido contemplando unos cielos increíbles, ¿no? Y creo que esa es la dirección a la que apunta el Salmo. Uno no puede mirar los cielos y no pensar que hay en algún lugar un Dios que ha dado forma a esos cielos. Es algo así como un mensaje que no se puede escuchar, pero que todos pueden entender. Esto tiene que ser la obra de un creador glorioso. He titulado a ese sermón las tres miradas, porque el salmista mira tres cosas en este salmo. Mira la creación,
mira a la ley de Dios y se mira a sí mismo. Y creo que en cada una de esas miradas podemos aprender algo que es edificante en un sentido espiritual. Así que vamos a pasar un ratito mirando junto al salmista cada una de esas cosas. La creación, la ley de Dios y nuestra propia naturaleza. Dice los primeros versículos: los cielos cuentan la gloria de Dios. Hay algo bello, algo hermoso en un amanecer que nos lleva a coger el móvil y a hacer una foto porque queremos conservar esa imagen siempre. Es algo bello, hay algo que atrapa nuestra atención. Hay algo hermoso en un atardecer, en esos colores lilas y naranjas, que lleva a personas a coger un lienzo y pintar un cuadro. O a otros los lleva a escribir un poema. Y hay algo hermoso en una noche estrellada que nos lleva a coger la guitarra y a escribir una canción. O a abrazar a alguien y quedarnos ahí parados, contemplando ese cielo. De eso es de lo que habla el Salmo. La creación nos habla. Los cielos cuentan la gloria de Dios, nos inspiran, nos dice que hay un creador detrás de ellos. Y nos dan un mensaje que todos podemos entender. Hay un creador detrás de mí. Si piensas cuando alguien te habla por la calle, aunque no lo conozcas de nada, atrapa tu atención, ¿no? ¡Hey, un momento! ¡Hola, por favor! Atrapa tu atención por un momento. Y eso es precisamente lo que esos cielos hacen con nosotros. Atrapan nuestra atención y nos dicen algo. Pero no por un momento, dice el salmista. Eso no pasa por un momento. Eso pasa de forma continua. Porque tanto nos habla un amanecer como un atardecer, como una noche estrellada. Los cielos tienen un mensaje continuo para nosotros. Un día a otro día, una noche a otra noche, dice el salmista. Es un mensaje que jamás se detiene. Pero dice el salmista, y ese mensaje no solo está escrito en los cielos, sino también en el firmamento, porque en los cielos puedes ver la gloria de Dios y en el firmamento puedes ver la obra de sus manos. Así que tanto nos habla de la gloria de Dios, un cielo hermoso, como el agua cristalina de un lago, como la belleza de una montaña, como la inmensidad de un desierto, como el pelaje de un animal, como el diseño y los colores de una flor, como el plumaje de un ave. La creación está llena de huellas que dejan ver el rastro de un creador glorioso. Y eso es lo que nos dice el salmista. Toda la creación canta una canción que habla de la gloria de Dios. Una canción que tus ojos pueden escuchar. Y no me equivoco, lo digo queriendo. Una canción que tus ojos pueden escuchar. Porque dice el salmista, no hay palabras, no hay lenguaje. Uno no tiene que saber inglés para entenderlo. Uno no tiene que saber ni siquiera leer. Simplemente nuestros ojos al ver la creación reciben un mensaje. Hay un Dios glorioso, una mano gloriosa detrás de esta creación. Pero a veces, si somos honestos, pues nos cuesta ver la gloria de Dios en la creación. Y yo pienso que es porque la mano del hombre se encarga, ¿no?, de que no la veamos. En la ciudad uno no puede ver la creación de Dios, ¿no? Uno dice, mira los cielos. Bueno, miras al cielo, pero al menos donde yo vivo tienes muchos edificios bastante cerca. O sea que no tienes una imagen grandiosa del cielo, sino más bien está acotado a ciertos huecos, ¿no? Da igual, miras hacia el suelo y está todo asfaltado. No puedes ver la gloria de Dios. Es como si el hombre hubiera hecho un graffiti sobre la creación de Dios y lo hubiera estropeado, ¿no? Dice, bueno, vete a la playa. Vamos a la playa y está llena de tumbonas, de papeleras, de barquitos, de toallas. Y nos cuesta mucho ver la gloria de Dios en su creación. Porque la realidad es que la contaminamos. Los sitios, yo pienso, ¿no?, que los sitios más hermosos donde uno puede ver la gloria de Dios son aquellos donde la mano del hombre no ha llegado.
Los que sois de Sudamérica, seguramente podéis tener el recuerdo de algún sitio así grandioso, ¿no? Aquí Europa hace años que la asfaltamos entera y nos cuesta mucho ir a lugares donde puedas ver la gloria de Dios. Pero cuando llegan las vacaciones y uno se va, qué sé yo, al Parque de Aguastortas, o a los Pirineos, o a los Picos de Europa, o si te vas por aquí a Francia, a las montañas, o Suiza, claro, contemplas esas montañas, esos paisajes, y te quedas con la boca abierta. Dices, wow, wow. Eso dice el Salmo. La creación nos habla. La creación no te deja indiferente. Cuando tú puedes ver en esa magnitud la creación sin la mano del hombre contaminándolo, la creación te dice, hay un creador dándole forma a todo esto. La creación tiene un mensaje que te dice, yo no soy fruto del azar, yo no soy un accidente y tú tampoco lo eres. Yo tengo un creador y tú también lo tienes. Ahora el salmista empieza a hablar del sol y dedica varios versículos para hablar acerca del sol. Nos dice que los cielos son la casa del sol y que el sol deja su casa en los cielos para llenar la tierra con su luz y su calor. Y lo hace como un atleta, como un hombre fuerte que sale para hacer aquello que debe hacer. Lo hace como un esposo radiante el día después de su boda. ¿No te hace pensar en alguien este sol? Cuando tú vas al Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, Pedro dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro está diciendo que a veces los escritores del Antiguo Testamento escribían de cosas que les superaban. Pero dice Pedro que el Espíritu de Cristo habitaba en estos hombres que escribieron el Antiguo Testamento y que escribieron los Salmos. Dice Pedro, el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Y estos hombres, aun cuando ni ellos mismos lo sabían muchas veces, ya estaban apuntando hacia las glorias y los sufrimientos de Cristo. Es decir, que a lo largo del Antiguo Testamento, uno va leyendo la historia y esa historia cada vez va apuntando más a Cristo. Esos hombres a veces escribían de cosas que ni ellos mismos podían entender al 100%, porque formaban parte de un plan que se estaba revelando poco a poco. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, es la historia de un pueblo que siempre anda buscando algo. Empiezas a leer un pueblo buscando una tierra prometida. Luego buscan una ley para vivir en esa tierra. Luego buscan un rey que les gobierne. Luego buscan un templo donde poder encontrarse con Dios. Luego son capturados y buscan libertad. Luego buscan a alguien que les vuelva a dar esperanza, que les vuelva a la tierra de la que un día salieron. Y así se pasa todo el Antiguo Testamento buscando algo. Y cuando uno llega al Nuevo Testamento, uno entiende que lo que ese pueblo ha estado buscando toda su historia tiene su cumplimiento perfecto en la persona de Jesús, quien es el camino a la verdadera tierra prometida, quien es el que de verdad nos hace entender la esencia de la ley, quien es el verdadero rey que no defrauda, quien es el verdadero templo donde podemos encontrarnos con Jesús, quien es el verdadero libertador que no solo nos libera de nuestros enemigos, sino de nuestras contradicciones, de nuestras hipocresías, de nuestro pecado, al fin y al cabo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque es posible que David no tuviera en mente explícitamente la persona de Jesús cuando escribe este salmo.
Pero si tienes en cuenta lo que Pedro dice, también es muy posible que aún sin pretenderlo y simplemente guiando por ese Espíritu de Cristo que habitaba en él, David esté apuntando a Jesús. Por eso cuando piensas que el sol es el astro mayor de los cielos, el sol es el centro de nuestro sistema solar y todo gira en torno a él. Cuando lees que el sol deja su casa en el cielo y llena esta tierra con su luz y su calor para acabar con las tinieblas, y lo hace como un atleta, y lo hace como un esposo. Pues yo no sé a ti, pero a mí me hace pensar en Cristo. Más aún cuando Él mismo dijo, yo soy la luz de este mundo. Sé de dónde he venido, al cielo, y sé a dónde voy, al mismo lugar. Así que la próxima vez que veas al sol brillando en el cielo, recuerda que el verdadero Rey del universo dejó su lugar en el cielo para acabar con las tinieblas y llenar esta tierra con su luz y su calor. Bueno, hemos hecho la primera mirada con el salmista, la mirada a la creación. Vamos a hacer una segunda mirada, la mirada a la ley de Dios. Y en esa segunda parte del Salmo, pues vamos a contemplar algo que también es bello, que también es hermoso. El salmista dice, esa palabra, esa ley de Dios es perfecta, es pura, es fiel, es confiable, yo me deleito en ella, pero en contraste con la creación, no todo el mundo diría que la ley de Dios es bella, ¿verdad? Si yo no sé cuántas personas conoces tú que dirían que la ley de Dios es algo hermoso y bello. Seguramente si vas ahí a las montañas de Suiza y enseñas un paisaje de estos increíbles, no hace falta ser creyente para que alguien diga contigo, esto es precioso, esto es bello, es hermoso. Pero si le enseñas la ley de Dios, ¿cuántos amigos, familiares, compañeros del trabajo dirían, esto es hermoso, esto es bello? Más bien lo perciben la ley de Dios como algo, no sé, como algo desfasado, como una jaula, ¿no? Como barrotes que coartan tu libertad. C.S. Lewis escribió que para él mismo esa declaración que hace el salmista resultó desconcertante durante un tiempo. Y os voy a leer una cita de C.S. Lewis. Él decía, se puede entender bien que esto se diga de las misericordias de Dios, de las visitaciones de Dios, de sus atributos. Pero de lo que el poeta está hablando en realidad es de la ley de Dios, de sus mandamientos, de sus reglas. ¿Qué está diciendo C.S. Lewis? Lewis está diciendo, hombre, yo puedo entender que alguien diga que las promesas de Dios son hermosas, que alguien diga que alguna de las profecías de Dios son hermosas, que algunos de los hechos del pasado, levántate y anda, son hermosos, son grandiosos, pero que esto se diga de la ley de Dios, que eso se diga de los juicios de Dios, de todos ellos, además, sin quitar ninguno. Esa declaración puede ser un reto incluso para nosotros como creyentes, ¿no? Yo no sé si alguna vez has tenido la sensación de decir, ay, si la Biblia no dijera esto sobre este tema, a mí me sería un poquito más sencillo, ¿no? Evangelizar, a mí me sería un poquito más sencillo dar testimonio. O al revés, si la Biblia hablara un poquito más sobre este otro tema, a mí me vendría la mar de bien para hablar con algún amigo. Pues el salmista no tiene esa sensación, sino que dice, la ley de Dios es perfecta. No le sobra nada, no le falta nada, y yo me deleito en toda ella. Y como os decía, eso es un reto incluso para nosotros como creyentes. ¿Podemos decir amén a eso? Con la magnitud que el salmista lo expresa. Pues vamos a explorar un poquito más a fondo esa idea. Y vamos a ver por qué sí podemos decir amén a lo que dice el salmista, aunque nuestro entorno no lo entienda. Mira, no pierdas de vista que un salmo es un poema, no deja de ser una canción. Y los poemas, las canciones, tienen como una estructura, unas repeticiones, unas metáforas, ¿no? Y eso es lo que hace el salmista, ¿no? Utiliza como 3 metáforas de la ley de Dios para hablarnos de los efectos que esa ley tiene en nosotros. Entonces dice, primero, la ley de Dios es perfecta. ¿Y qué efecto tiene?
convierte el alma. Luego dice, el testimonio de Jehová, que es una metáfora de la ley de Dios, ¿no?, es fiel. ¿Y qué efecto tiene? Hace sabio al sencillo. Tercero, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y qué hacen? Alegran el corazón. Entonces, ahí tienes esos tres efectos. La ley de Dios convierte el alma, nos hace sabio y nos hace alegres, trae alegría a nuestros corazones. Si piensas en esos tres efectos que la ley de Dios tiene en nosotros, tiene sentido el orden en el que aparecen. Primero nos salva, luego nos hace sabios y luego trae alegría y gozo a nuestras vidas. Veamos cada uno de esos efectos con detalle. La ley del Señor convierte el alma. Ese es el primer y más grande efecto, diría yo, que la ley tiene en nosotros, la conversión. La ley de Dios reaviva nuestro espíritu, nos hace despertar espiritualmente. Y ese despertar espiritual nos lleva de vuelta a Dios. El apóstol Pablo lo expresó así en la carta a los Gálatas. Él dijo en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, fíjate en esa palabra tan poco usada, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra ayo quizá no te suene mucho y es normal porque no lo usamos muy a menudo, pero ayo es el nombre que recibe la persona que cuida de los hijos. No confundir con yayo, que se parece mucho y que también cuidan de los hijos quizá demasiadas veces, pero no es lo que Pablo tiene en mente. Piensa en una familia real ahí en el palacio. El ayo es la persona que cuida del hijo del rey, el que cuida de su educación, de sus modales, de que aprenda lo que tiene que aprender para que sea conforme a lo que el rey espera de él. Ese es un ayo, un tutor, una institutriz, tienes ya la idea, ¿no? Y yo creo que hay algo hermoso en esa idea, ¿no?, de que la ley para nosotros es ese ayo, ese tutor, que nos ayuda a convertirnos en la persona que Dios desearía que fuéramos. Y dice Pablo que no es un fastidio la ley, como piensan los incrédulos, sino que para nosotros es hermosa, porque esa ley nos llevó a Cristo. Y curiosamente, esa ley no nos llevó a la justificación por las obras, sino que nos llevó a la justificación por la fe. Nos llevó de la mano a Cristo. ¿Y cómo es que esta ley, que realmente nos dice lo que sí y lo que no tenemos que hacer, en vez de llevarnos a la salvación por obras, cómo es que nos lleva a Cristo? Pues déjame explicarte esto por un momento. Mi mamá me decía cuando yo era pequeño, no sé si alguna vez te lo han dicho, pero ella siempre me decía, quien bien te quiere te hará llorar. ¿Habéis escuchado esto alguna vez? Eso me lo decían a mí cuando me hacían llorar. Quien bien te quiere te hará llorar. Te riño porque te quiero. Pasan unos años hasta que uno entiende eso. Lo primero que la ley hace con nosotros, en un sentido, es hacernos llorar, precisamente. Es llevarnos a la desesperación, en un sentido. Porque si uno quiere vivir cumpliendo la ley de Dios, cuando uno empieza a leer lo que esa ley exige de nosotros, pues es como si fueras el hijo del rey, ¿no? Y dice, ¿esto es lo que se espera de mí? Si esto es lo que el rey espera de mí, mejor que vaya buscando a otro. Porque yo no doy la talla, o sea, esto me supera. Yo no puedo vivir dando este perfil, yo no llego. Y en un sentido, eso es lo primero que la ley hace con nosotros. Abre nuestros ojos para que nos demos cuenta de que no somos tan buenos como pensamos. Normalmente cada uno de nosotros tenemos un concepto, si somos honestos, aún de creyentes, de que no somos tan malos. Siempre hay alguien peor que nosotros. Y seguramente es verdad, siempre hay alguien peor que nosotros. Lo que pasa es que la comparación no está bien hecha, claro. No nos tenemos que comparar siempre con alguien peor que nosotros. El espejo en el que nos tenemos que mirar, pues es este libro, ¿no? Es la ley de Dios. Y ese espejo funciona como
No sé si es un símil muy infantil, pero funciona como el de Blancanieves. ¿Os acordáis? Un espejo que no miente y que te dice, ay, que sepas que no eres tan guapo, no eres tan bonito como te piensas. La ley nos despierta en ese sentido espiritual y nos prepara para ir a Cristo. Cristo llega con un mensaje que dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo responderás tú a ese mensaje si no crees que eres un pecador? Eso es lo que hace la ley. Despertarte espiritualmente para que no te veas a ti mismo como un justo, como una buena persona, sino como un pecador. Y te hace ver la realidad de que estás lejos de Dios. Y en ese sentido, la ley te toma del brazo y te pone mirando hacia Cristo. Y es precisamente la gente que se fía de esa ley, ¿no? La gente que dice, pues es verdad, yo sí tengo que ser honesto, amo más lo malo que lo bueno. Esa es la realidad de mi vida. Y si tengo que elegir entre lo que Dios quiere y lo que a mí me apetece, hombre, pues muchas veces yo me quedo con lo que a mí me apetece. Es la gente que reconoce eso y que no se excusa la que realmente va de la mano con la ley hacia Cristo. Déjame ponerte un ejemplo. La ley es como ese informe médico, ¿sabes? Cuando te haces unos análisis y te dan ahí un informe que pone los valores tienen que estar entre 3 y 5 para que estén bien. Tú tienes 10. Hombre, ya sabes que tienes que hacer algo, ¿no? Pero uno puede coger ese informe y lo puede ignorar. Puede hacer como que no existe. Puede no leerlo siquiera, puede no abrir el sobre, o lo puede leer y tirarlo a la basura y no creerlo. O uno puede confiar en que lo que ese informe dice es verdad, ir a un médico y confiar en que ese médico te dé la medicina para curarte. Eso es lo que la ley hace con nosotros. Nos da el informe que nos dice, tienes que ir a Cristo. Si quieres curarte de tu enfermedad, tienes que ir a Cristo. Así que cuando piensas en un informe médico, que quizá no es algo muy bonito, ¿no? Un informe médico no tiene mucho de bello. Pero si resulta que ese informe abrió tus ojos para descubrir qué enfermedad había en ti, y gracias a ese informe salvaste tu vida, ese informe empieza a ser más bonito, ¿verdad que sí? Empiezas a estar más agradecido por aquel informe. De esto es de lo que habla el salmista. Seguimos avanzando. La ley de Dios hemos dicho que primero convierte el alma. Ahora dice, hace sabio al sencillo. La segunda cosa que la ley hace por nosotros. Primero convierte el alma, luego hace sabio al sencillo. Nos instruye. ¿Qué es eso de hacerse sabio? Eso tiene que ver con llamar bueno a lo que Dios llama bueno y llamar malo a lo que Dios llama malo. Eso es ser sabio bíblicamente, que nuestros criterios estén alineados con los criterios de Dios, que llamemos bueno a lo que Él llama bueno, que llamemos malo a lo que Él llama malo. Tú puedes ser el hombre más sencillo de este mundo, pero si tú llamas bueno a lo que Dios llama bueno, eres más sabio que el ingeniero aeroespacial más destacado de la NASA, si ese hombre no cree que lo que Dios dice que es bueno sea bueno. El mismo pastor que me animó a memorizar el Salmo 19, me animó a memorizar Proverbios 3, que dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No seas sabio en tu propia opinión. Ese libro de Proverbios está escrito como si fuera la carta de un padre a un hijo, ¿no? Un hombre que ya ha experimentado muchas cosas en la vida y que le va diciendo al hijo, por aquí sí, por aquí no. Estas deben ser tus prioridades, aquí
intenta no meter la pata que ya la metí yo por ti. Y muchos de nosotros pues tenemos ahí escribimos cada día un libro de proverbios con nuestros hijos, ¿no? ¡Ey, estudia si quieres tener un buen trabajo el día de mañana! Hombre, no comas tanto dulce si no quieres que se te piquen los dientes. Dúchate si te quieres casar algún día. Son proverbios, ¿no?, que le decimos a nuestros hijos. Pues el libro de proverbios tienes ahí a Salomón diciéndole a su hijo lo que debería hacer. Y le dice, y es curioso porque Salomón es uno de los hombres cuya sabiduría más reconocida está en las Escrituras. Y tienes a este hombre diciéndole a su hijo, ¿sabes qué te digo? No te fíes de tu sabiduría. Y te lo digo yo, que soy muy sabio. No te fíes de ti mismo, fíate del Señor. Eso será medicina para tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Y creo que una mirada honesta a nuestra propia vida vale para darnos cuenta que es verdad, que no nos podemos fiar de nosotros mismos siquiera. Piensa en cuando eras un joven o tenías, 15, 20 años, cómo veías las cosas y cómo las ves ahora. Con respecto a la palabra, con respecto a la política, con respecto a los hijos. ¿Ha cambiado algo o no? ¿Has matizado alguna postura o no? Tim Keller dice algo que creo que viene muy bien a cuenta de esto, que él dice, cuando tienes 30 años, cuando estás en los 30 te das cuenta de que cuando miras a tus 15, 20 años, pues te avergüenzas, ¿no? Uno dice, caramba, esto decía yo, así me vestía, eso era importante para mí. Y él dice, pero es que cuando tienes 40 te pasa lo mismo con respecto a los 30. Y dice, pero yo tomé esa decisión, ¿en serio? Pero es que cuando llegas a los 50 te pasa lo mismo con respecto a los 40. Y él dice, pues la implicación de eso es que actualmente estás equivocado. Y que aún te queda mucho que aprender. Y es verdad, porque lo que no nos podemos fiar de nosotros mismos, porque lo que hoy llamamos bueno, quizá dentro de una década hemos cambiado de opinión. Ni siquiera las leyes de nuestro país. Lo que hoy es legal, en una década puede haber cambiado y estar prohibido, o al revés. C.S. Lewis decía, todo lo que no es eterno está eternamente pasado de moda. Ah, qué bueno. Todo lo que no es eterno está eternamente pasado de moda. El salmista dice, el testimonio de Jehová, su ley es fiel. Y fiel es una palabra que dice, que significa es constante, que permanece, que es conforme a la verdad. Y esa es la palabra que el salmista elige para hablar de la ley de Dios. Por eso nos hace sabios, porque nos da la seguridad de lo que hoy llamamos bueno, seguirá siendo bueno dentro de 100 años. De lo que hoy llamamos malo, seguirá siendo malo dentro de 100 años. Eso no cambiará. Y esa base sólida, esa roca sobre la que edificar nuestras vidas, sobre la que tomar decisiones y caminar, trae gozo a nuestras vidas. Nos libera de tener que ir cambiando el rumbo o cambiando de acompañantes durante el viaje. Porque es una ley que no cambia, que es buena y que permanece. Lo que el salmista está diciendo, oye, estas y no otras, son las leyes, son las reglas en las que puedes confiar. La ley que no cambiará. Ese Dios que hizo una creación hermosa, también hizo una ley hermosa. Y es esta. Pero solo la aprecian aquellos que han sido convertidos por esa ley. No pasa como con la creación, que todo el mundo la aprecia, ¿no? Esta ley solo la aprecia aquellos que en un momento se han encontrado con la ley y con Cristo y han podido ver la hermosura de esa ley. Una tercera cosa que la ley hace por nosotros, alegra el corazón. Ahí está la progresión. Primero nos convierte, luego nos hace sabio y luego trae alegría a nuestros corazones. ¿Quiénes son los que encuentran alegría en esta ley de Dios? Pues los que han encontrado salvación y sabiduría antes. Y ese es el resultado de caminar en los caminos de Dios. Es gozo.
los que estamos absolutamente convencidos de estas verdades y ponemos nuestras esperanzas, nuestra fe en este libro, podemos caminar con gozo por la vida, aún en medio de situaciones que no son agradables, aún en medio de las desgracias. No es que no tengamos problemas, pero diría yo que tenemos una buena dosis de esperanza y fe que nos permite tener una perspectiva mucho mayor que los problemas que nos encontramos. Todos deseamos las cosas que nos hacen sentir bien, ¿no? Las cosas que traen alegría, gozo a nuestra vida son las cosas que deseamos, ¿no? Por eso deseamos oro y miel, que es el ejemplo que pone el salmista. Deseamos oro, todos nosotros deseamos oro, porque el oro nos permite comprar cosas que nos hacen sentir bien. El oro nos permite cubrir nuestras necesidades y podemos comprar con oro una casa, podemos comprarnos ropa, podemos comprar pues, la comida, podemos pagar la educación de los peques, lo que sea, ¿no? Pero el oro nos permite disfrutar de una buena vida, por eso trabajamos cada día, ¿no? Para tener oro en nuestros bolsillos. Y el salmista también habla no solo de oro, sino de miel. Y en un sentido para mí es como que el oro se refiere más a cubrir las necesidades básicas y la miel a lo que no es tan básico, ¿no? Porque la miel a mí me habla de lo que endulza nuestra vida. No, digamos que no es lo imprescindible para vivir, pero es algo que hace que nuestra vida sea más dulce. Y todos deseamos oro y miel en nuestras vidas. Esa sería la metáfora. Y dice el salmista, pues yo deseo este libro más que el oro y más que la miel. Este libro cubre mis necesidades más básicas, como es la salvación, pero también mis caprichos y mis antojos, ¿no? Mi caminar en el día a día. Encuentro deleite. Había un puritano que se llamaba Thomas Brooks y él decía, con respecto a los mandamientos de Dios, decía este hombre, no solo por guardarlos tendremos recompensa, sino que también en el hecho mismo de guardarlos ya hay de por sí recompensa. El gozo, el descanso, la vitalidad, la energía, los consuelos, el contentamiento, las sonrisas, son beneficios que los creyentes disfrutan ya, en el tiempo presente, solo por el hecho de andar en los caminos de Dios. Y así es. No solo hay salvación y gozo al final del camino, hay salvación y gozo a lo largo del camino. Por eso este libro toma valor para nosotros, más valor que el oro, más que la miel. Y la relación que tenemos con este libro nos habla mucho también de la relación que tenemos con Dios. La sed que tenemos de este libro nos habla mucho de la sed que tenemos de Dios. Y tener apetito por la palabra de Dios es una marca de un cristiano pues, saludable, ¿no? Que tiene las prioridades bien ordenadas. Ok, hemos hecho con el salmista una mirada a la creación, una mirada a la ley de Dios y ahora nos falta una mirada a nuestras propias vidas. El salmista ve la creación de Dios y dice, ¡ay, esto es hermoso! Esto es glorioso. El salmista ve la ley de Dios y dice, esto es perfecto, esto es maravilloso. El salmista se ve a sí mismo y dice, no puedo seguir con la metáfora. Tengo que cambiar de idea, porque ya eso no le parece tan bonito. Lo que ve ya no encuentra tanta belleza. Dice el Salmo que la ley de Dios nos convierte, nos hace sabios, nos alegra, pero ¿qué hace también? Alumbra nuestros ojos. Eso quiere decir que ahora vemos mejor, espiritualmente hablando, ¿no? Creo que es algo parecido a ser operado de cataratas. La gente que ha tenido cataratas dice, es como tener como una tela muy finita en los ojos y cuando te operan y te quitas esa tela es como que vuelves a ver nítido. Pues eso es lo que la ley hace por nosotros. Alumbra nuestros ojos, pero no solo hacia afuera, también hacia adentro. Es decir, alumbra nuestros ojos y uno ve con más claridad el pecado en el mundo. Uno ve con más claridad el pecado en los demás. Pero claro, uno también ve con más claridad el pecado en la propia vida.
Cuando uno se mira a sí mismo, pues acaba diciendo como el salmista, Señor, ahora que tengo la vista un poquito mejor y me empiezo a ver con más detalle, me da miedo lo que aún no veo. Hay en mí pecado que yo sé que no soy capaz de ver, pero que está ahí. Está ahí. Y eso es lo que dice el salmista. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Decía Spurgeon que quien mejor se conoce a sí mismo es aquel que mejor conoce su palabra, que mejor conoce la palabra de Dios. Y no le faltaba razón, porque a medida que uno conoce la palabra de Dios, conoce mejor también sus propias fallas, sus propios errores, sus motivaciones, sus hipocresías. Y hay en nosotros una buena colección de faltas y de defectos que solo vamos a ser capaces de ver si tenemos un conocimiento más profundo de la palabra. Claro, eso puede parecer desmotivador, ¿no? Porque uno dice, pues casi que mejor no leo entonces. Si lo que va a hacer este libro a medida que lo lea es hacerme ver más grande mi pecado, ¿qué de bueno hay en ello, no? Pues yo te digo que de bueno hay en ello. Lo bueno de ver más grande tu pecado es que verás más grande a tu Salvador. Eso es lo que tiene de bueno. Conforme más grande veas a tu pecado, y es cierto que es así, no es una ilusión óptica, más grande verás a tu Salvador. Y lo verás como realmente Él es, como el Salvador de tu alma. Él no es un buen maestro, no es un modelo a imitar, no es un buen tipo. No, Cristo no vino a hacer esas cosas. Él vino a ser el Salvador de nuestras almas, nada menos que eso. Y esta ley pues traspasa tu corazón, te da sabiduría, trae alegría y gozo, pero también alumbra tus ojos. Y no solo para que veas mejor el pecado en la vida de los demás, sino para que veas mejor el pecado en tu propia vida. ¿Y sabes qué hace eso? Hace que te refugies una y otra vez en Cristo. Eso hace que te refugies más en Cristo. Con el pasar de los años en la fe, con el pasar de crecer en el conocimiento de la palabra, uno no deja de necesitar a Cristo. Al revés, uno es más consciente cada día de cuánto necesita a Cristo. Y uno acaba diciendo como el salmista, líbrame de los pecados que yo no soy capaz de ver, pero que están ahí en mi vida. Este libro te hace ver más grande tu pecado, ¿sí? Pero este libro te hace ver más grande a tu Redentor. Déjame ponerte un ejemplo. Imagínate que un día te despiertas de un accidente y no te enteras de mucho de lo que ha pasado. Simplemente te dicen, alguien salvó tu vida. Tú evidentemente pues te alegras, ¿no?, de que alguien salvara tu vida y aún no conoces mucho a esa persona, pero ya le estás agradecido por salvar tu vida. Pero deseas el día en que te puedas encontrar con ella, darle un abrazo y darle gracias por haberte salvado la vida. Pero ahora te vas enterando de los detalles del accidente. Y dices, ¿sabes que ibas demasiado rápido con el coche? Ibas poniendo en peligro a otras personas. Y además aquel día habías bebido. Y además hubo víctimas en aquel accidente. Y la víctima que hubo fue el hijo de la persona que te salvó. A medida que tú conoces detalles de la historia, tu amor por aquel que te salvó empieza a ser más grande. ¿Ves que sí? Ningún ejemplo es perfecto para hablar de esto, pero creo que es un ejemplo que nos ayuda a ver cómo ver más grande nuestra ruina nos hace ver más grande a nuestro Redentor. Y creo que ahí es precisamente a donde va apuntando este salmo. Conclusión, una cuarta mirada. Esta no la esperabais, pero es la mirada a Cristo. El salmista acaba diciendo, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Redentor mío. La redención, ¿sabes qué es esa palabra? Tampoco se usa mucho.
Es una palabra que habla de liberación, de un rescate. Y eso es lo que Dios hace por nosotros. Nos rescata. Dios no ha venido para ser el genio de la lámpara que nos concede 3 deseos. Dios no ha venido para ser el protagonista de nuestras fiestas populares, como pasará en esta semana en muchas localidades de nuestro país. Dios no ha venido para ser un placebo que nos permita superar dificultades con optimismo. Dios no ha venido a ser el amuleto de nuestras vidas. Él ha venido a ser el Redentor, el libertador, el rescatador de nuestras vidas y de nuestras almas. Dios, el que nos rescata de nuestras vidas torcidas, el que nos rescata de nuestras malas decisiones, el que nos rescata de nuestras relaciones rotas, el que nos rescata de nuestra soledad, el que nos rescata de nuestros fracasos, el que nos rescata aún de nuestros éxitos, el que nos rescata de nuestro orgullo. Dios, nuestro Redentor. Él es la roca inconmovible, grande y fuerte, sobre la que nuestras vidas pueden asentarse, desarrollarse y vivir sabiendo que nuestra salvación no depende de cuán buenos hemos sido esta semana, de que nuestra esperanza no depende de si la balanza se inclinó un poquito más hacia nuestro lado o no, sino que nuestra esperanza depende de aquel que no vino a buscar a los justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Pecadores como tú y como yo, que no ponen excusas, sino que sencillamente responden con un arrepentimiento sincero, que no responden con soberbia o incredulidad a ese llamado, sino con un arrepentimiento sincero. Y son estas personas las que responden así, las que pueden disfrutar del gozo de llamar a Dios Redentor mío. Si crees este mensaje, la próxima vez que veas un hermoso cielo, pues recuerda que tu Redentor es quien está detrás de ese hermoso cielo. La próxima vez que veas una montaña que te deje con la boca abierta, recuerda que tu Redentor, el Dios que hizo esa montaña, es el mismo Dios que te hizo a ti y que puede rescatar tu vida. La próxima vez que veas el sol brillando en el cielo, recuerda que el verdadero Rey del universo dejó su casa en los cielos para llenar esta tierra con su luz y su calor y acabar con tus tinieblas. La próxima vez que abras este libro, recuerda que en las páginas de este libro puedes encontrar la salvación, puedes encontrar sabiduría y puedes encontrar gozo. Y recuerda que este libro te hará ver más grande tu pecado, pero también te hará ver más grande a tu Redentor. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La ley de Dios es deseable más que el oro, más que la miel. Nuestra propia vida es un misterio, aún para nosotros mismos, y sabemos que podemos encontrarnos sorpresas no muy agradables. Pero, ¿sabes qué? Hay una mirada más, la mirada de Dios hacia nosotros. Y se puede dar la paradoja de que aun cuando nosotros no nos vemos muy bien, Dios nos vea gloriosos como su creación. Aquellos que ponen su confianza en Cristo son limpiados por su sangre, son redimidos y son rescatados. Y Dios puede mirar a esas vidas y gozarse en ellas. Y tendremos un sitio en su gloria junto a Él. Aquellos que podemos decir a Dios, oh Redentor mío, roca mía. Amén, iglesia, pues ese es mi deseo para vosotros esta mañana, que no salga nadie de este lugar sin poder decir, oh Redentor mío y roca mía. Y si alguien
sale de este lugar sin haber dicho eso, tengo como aliados al cielo, que te recordará este mensaje cada vez que lo veas. Tengo como aliado al sol, a las montañas, a los animales y a toda una creación que espero que te recuerde hasta que te rindas ante el gran Rey, que hay un Dios glorioso que te llama al arrepentimiento, no para verte ahí hundido en tu miseria, sino precisamente para rescatarte y darte un gozo mayor que el que tú creas que puedas experimentar. Amén, iglesia. Ese es mi deseo para vosotros.